Vamos a empezar el día de hoy con la prédica. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. Vamos a tener después lo que es la Santa Cena del Señor también. Juan 14, 1. El Señor Jesús, hablando a sus discípulos, les dijo lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Una de las realidades, hermanos, que vivimos nosotros los seres humanos, es que no podemos obviar en que todos somos vulnerables y enfrentamos malas noticias. En nuestra vida viene la angustia, viene el dolor. Esas malas noticias generan en nosotros muchas veces decisiones que no debemos de tomar. Muchas veces queremos rendirnos, como decimos, tirar la toalla ante esas cosas. No estamos preparados. Nadie está preparado ante una noticia, ante una pérdida de un familiar, ante una pérdida de un trabajo, de una casa o de un hijo. Pero dice uno y se pregunta, ¿qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer en realidad? Esos momentos inesperados para nosotros, nuestro corazón se siente turbado, confundido. Pero esto no es ajeno a la palabra de Dios. De hecho, los mismos discípulos experimentaron esa turbación en sus corazones. En esta última semana que nosotros miramos aquí en el texto, que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, y en realidad las Escrituras nos dicen, fue muy especial, no solo para el Señor Jesucristo, sino para sus discípulos. Si usted recuerda, el día lunes, Jesucristo entró en aquella entrada triunfal en Jerusalén. Nos dice la Escritura, siempre ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 12, del versículo del 12 al 13, que Jesús entró a la ciudad, montado en un asno. Y aquellas grandes multitudes, al oír que Jesús iba ahí, clamaron, Hosana, Hosana al Altísimo, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La gente cortaba palmas de los árboles, las tiraba, iban delante del camino y miraban al Señor Jesucristo pasar por ahí. Hermanos, había una gran alegría al ver al Señor. Era un momento inolvidable, digno de admiración para nosotros los creyentes y para todo el mundo entero. Porque se estaba cumpliendo en ese momento una de las muchas profecías que la Biblia nos menciona acerca de esto. En el Antiguo Testamento nos dice Zacarías, capítulo 9, versículo 9, acompáñenme a ese texto. Ahí vamos a ver el cumplimiento de lo que estaba pasando en ese momento. Zacarías 9:9. Este es el mensaje del profeta que fue escrito siglos antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Nos dice la palabra de Dios: alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué emocionante poder ver ese momento nosotros, poder sentir ese momento. Los discípulos, me imagino yo que se sentían alegres, contentos al ver al Señor Jesucristo que pasaba por ahí. ¿Cómo la gente lo recibía? Pero a pesar de esa alegría, esa misma semana, el día jueves, precisamente en el aposento alto, Jesucristo les va a dar una noticia a sus discípulos. Él va a compartir la última cena con ellos. Para los discípulos ese día era un día normal, porque no era la primera vez que ellos cenaban con el Señor. Recuerde que ellos estuvieron 3 años con el Señor y a cada momento ahí lo tenían. Pero Jesucristo les va a anunciar su muerte. El corazón de los discípulos entró en agonía, en angustia, porque Jesucristo no les está anunciando su muerte para el siguiente mes, sino para el día siguiente. Si fuéramos nosotros que en ese momento estuviéramos ahí, realmente ¿cómo nos hubiéramos sentido? Al saber que iba a partir el Señor, el Maestro con quien habían compartido ellos, con el que habían estado, habían visto milagros,
habían visto todas las maravillas de Dios, la gloria de Dios en Cristo. En este mismo contexto, yo encuentro 3 razones de por qué Jesús a sus discípulos les dijo, no se turbe vuestro corazón. La primera razón es porque el corazón de los discípulos estaba lleno de temor, porque ellos no tenían confianza plena en Cristo y sus promesas. Cuando Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, miren hermanos, hay algo que no podemos negar nosotros los seres humanos. Es el temor que viene a nuestro corazón. Eso usted no lo puede negar. Es tan fuerte que cuando recibimos una noticia, nuestro corazón se llena de esas expectativas que no queremos, de esas emociones fuertes que a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Ellos tenían su esperanza en Jesús, en que era el rey conquistador, el que los iba a liberar del imperio romano. Y él les dice y les anuncia su muerte para el día siguiente. Todos soñamos con cosas en esta vida y son buenas, planes, propósitos. Me imagino los discípulos, algunos de ellos soñaban muchas cosas, algunos ser gobernadores en este mundo, algunos ser dueños de algunas empresas. Tenían muchos sueños en su corazón. Pero los discípulos habían olvidado fácilmente lo que Jesús mucho tiempo atrás les había anunciado, que llegaría el día de su partida. No era la primera vez que el Señor Jesucristo les anuncia. Pero ¿cuál era la diferencia entre una cosa y la otra? Que era para el siguiente día. Ellos habían escuchado eso. Acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 16, del versículo 21 al 22. Jesús anuncia que es necesario ir a Jerusalén con un solo propósito, terminar y cumplir el plan divino de Dios. Nos dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muertos y resucitar al tercer día. En ese mismo contexto, Pedro, uno de sus discípulos, ¿qué fue lo que le dijo? Ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto, le dice. ¿Qué hizo Jesús? Lo reprendió. Quítate de mí, Satanás, que me eres de tropiezo, le dice. Para Jesús no era una opción ir a Jerusalén. Él sabía lo que iba a acontecer, porque Él es el Dios todopoderoso. Todo lo sabe. Pasado, presente, futuro. Él no mira las cosas como nosotros las vemos hoy en día. Miramos nuestro pasado, nuestro presente, pero no miramos nuestro futuro. Él mira todo de un solo vistazo lo mira todo el Señor, porque Él lo conoce todo, de un solo golpe. Jesucristo tenía que cumplir el plan de Dios de salvación para la humanidad. Pero también les anunció a ellos que no estaría, que por poco tiempo no estaría, que a los pobres ustedes los van a tener, mas a mí no me van a tener siempre. Por eso cuando llega el momento en que Jesús anuncia su muerte, quiero que entendamos, amados hermanos, la frustración que tuvieron los discípulos, el temor que entró en ellos, la angustia, su corazón, como cuando usted recibe una noticia de repente y no la esperaba. ¿Cómo se siente en ese momento? No haya que pensar. Quiere salir corriendo. Se descontrola. Llega el temor. Todos necesitamos días difíciles en nuestra vida. ¿Pero para qué? Para aumentar nuestra dependencia en Dios y en su gracia, que es suficiente para nosotros. ¿Tenemos que pasar esos momentos? Claro que sí. Pero todo sucede con un propósito divino en nuestras vidas.
que es Dios. Dios obrando en nosotros su perfecta voluntad. Si yo consulto y pregunto hoy en día, ¿quiénes no quieren sufrir? Creo que todos levantarían la mano. Nadie quiere sufrir. ¿Pero hay un propósito de Dios para estas cosas? Claro que sí. Como creyentes debemos de entenderlo. La Biblia nos enseña que vamos a tener momentos difíciles en esta vida, porque vivimos en un valle de sombra y de muerte. Lo vamos a tener. Tal vez usted no lo tenga hoy, tal vez no mañana, no la próxima semana, pero el siguiente mes sí. No lo sé. Pero ¿cuál debe de ser la actitud de nosotros los creyentes ante estas situaciones? ¿Será la que los discípulos hicieron? ¿Huyeron? Algunos de los discípulos regresaron a sus oficios. Pedro, que era pescador, bueno, todo se terminó. Regresaré a mi oficio. Algo otro hizo otra cosa. Perdieron su esperanza en Dios, porque ya no tenían al maestro ahí. Eso es parte de la humanidad muchas veces, que nos va a suceder a nosotros. A todos nos puede suceder. Pero el Señor Jesucristo prometió para nuestra vida esa paz en medio de las dificultades. Siempre en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Acompáñenme a ese versículo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si a los discípulos que eran su círculo más íntimo, al Señor Jesucristo les dijo, no se turbe vuestro corazón, que tuvieran paz y confianza en Él, cuánto más nosotros necesitamos escuchar esa palabra también en nuestros corazones. Esas palabras del Señor Jesucristo. Ellos iban a ser despojados totalmente del Señor, de la presencia de Cristo. Era una noche terrible para ellos. Porque muchos se preguntaron, ¿qué haremos ahora? ¿Qué será de nuestro futuro? ¿Qué será de nuestra vida? ¿Qué noche tan más trágica esa, amados hermanos, para los discípulos? ¿Qué noche tan más trágica? Saber que el Señor, el Maestro, los iba a abandonar. Pero no iba a ser un abandono eterno para ellos. Mateo, capítulo 26, versículo 30. Mire, si a esto le agregamos, ellos tenían un sentimiento de vergüenza porque Jesús los reprendió como pocas veces lo hizo, porque no hicieron caso a lo que Él les había dicho. En ese texto anterior, siempre en Juan, habla de que Él empezó a limpiarle los pies. No pudieron obedecer que ellos tenían que hacerlo entre ellos mismos también, tan claro. No valoraron al Mesías. Aparte de eso, les anuncia a sus discípulos que uno de ellos lo iba a traicionar. Y otro lo iba a negar 3 veces. Y para rematarlos esa noche, les dijo que todos lo iban a abandonar. ¿Cómo se sentiría usted al saber que una persona que ha confiado en usted le diga todas esas cosas? Terrible, ¿verdad? Fatal. Por eso era necesario que el Señor Jesucristo les dijera estas palabras. No se turbe vuestro corazón. Era más que necesario que ellos escucharan de la boca del Maestro esas palabras que los animaran a ellos, que los levantaran. Nosotros necesitamos la palabra de Dios también para esto.
Necesitamos entre nosotros como hermanos también una palabra de Dios. Usted no sabe cómo puede venir algún hermano a esta iglesia con problemas, con dificultades. Y se acerca a usted, escúchelo. Con amor. Y que el Señor lo use a usted como un instrumento para la gloria de Él. Nos dice el versículo, entonces Jesús le dijo, esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro respondió y le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Sabemos a Pedro siempre adelantado, ¿verdad? Yo no me voy a apartar, le dice. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Qué terrible había sido para Pedro, ¿verdad? Que después de decirle, yo te voy a seguir, maestro. Pero el Señor conocía sus corazones, como conoce nuestros corazones. De repente queremos comprometernos, pero somos débiles. Somos muy débiles y frágiles ante las situaciones. La fortaleza solo la podemos recibir de parte del Señor. Imagínense de repente ustedes se levantan en la mañana a sus actividades normales, como cualquier otro día en la vida suya. Llegando la noche ya casi para que usted pueda descansar y reposar, recibe una llamada, de esas llamadas que a uno como que le sacan el corazón. Que usted hay gente que se le sale del pecho el corazón. Y le dicen que un ser querido suyo ha fallecido. Creo que muchos han recibido esa llamada. Muchos lo hemos hecho. Es algo inesperado. O de repente usted se levanta, va a su trabajo, se alista, va a dejar a sus hijos al colegio o a la universidad, llega al trabajo, como normalmente lo ha hecho, y de repente el jefe le dice, mire, pase por recursos humanos, que ahora le tienen el sobre. ¿Cómo se sentiría usted? Nunca se imaginó que en esa semana le iban a pasar esas cosas. De remate, lo llaman de la escuela y le dicen, su hijo está enfermo. A mí me ha pasado, hermanos. Venga, tráigalo, que está enfermo. Y usted empieza, y su mente da vueltas. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? No tengo trabajo, mi hijo está enfermo, no tengo dinero para llevarlo al médico, tengo una deuda en el banco, la casa, el carro. Qué semana tan más terrible, hermano. Qué semana tan más terrible. Y usted empieza a decir, ¿por qué a mí, Dios mío, me pasan estas cosas? Desde que yo me hice creyente, me pasan un montón de cosas. ¿Debería de ser esa nuestra actitud ante Dios? ¿Enojados? ¿Reclamarle al Señor? ¿Debería ser esa actitud del creyente? No. No debe de ser la actitud del creyente. En medio de la angustia, de la dificultad, usted no debe de olvidar las promesas de Dios para su vida. Clame al Señor. Deposítese totalmente en el Señor, en su voluntad soberana, porque Él es misericordioso. Él nos va a ayudar. En medio de la dificultad, ahí va a estar Él. Clame con esperanza delante de Él. Hay un pasaje en la Escritura que quiero que por favor me acompañe, muy conocidos por todos. Proverbios, capítulo 19, versículo 21. Muchos son los planes en el corazón del hombre,
mas el consejo del Señor permanecerá. Muchos son nuestros planes, nuestros propósitos, pero al final el Señor es el que puede decidir estas cosas. Él es el Señor nuestro, que nos va a guardar, nos va a cuidar. Recuerda cuando Jesús le enseñó la oración a sus discípulos, que ellos preguntaron: enséñanos a orar. Queremos aprender a orar. Ahí hay mucha enseñanza de esta oración y todo es importante, pero quiero destacar parte de esa oración. Cuando Jesús les dijo: hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. La voluntad de Dios tiene que cumplirse sí o sí en nuestras vidas, sí o sí en nuestras familias, sí o sí en nuestros trabajos. En todo momento tiene que cumplirse la voluntad de Dios para su gloria. No debemos de pensar que el Señor es injusto con nosotros, porque nos pasan estas cosas. Porque eso es lo primero que nos llega como seres humanos a nuestra mente. Y a veces no solo culpamos a Dios, culpamos a la iglesia, culpamos al pastor, culpamos a los demás. Y nos alejamos de Dios, nos alejamos de la iglesia, porque creemos que es la mejor forma de poder solucionar estos problemas, esta angustia en nosotros. No puede ser así. No es la solución, no es la respuesta. En el Salmo 138:8, mire lo que dice el salmista. Es una declaración de confianza divina en medio de la adversidad. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hasta este momento el Señor lo ha desamparado a usted. Hasta este momento usted tiene alimento en su casa, aunque sea arroz y frijoles. Tiene salud, por lo menos no está en un hospital, pero tiene salud. No lo ha desamparado el Señor. En todas esas cosas que nosotros podemos visualizar, vemos la obra de Dios en nosotros. El Señor no había desamparado totalmente a sus discípulos, por eso les da ese mandamiento. La segunda razón que encuentro en el texto y nos muestra es ese mandamiento donde le dice: no se turbe vuestro corazón. Esta palabra turbar es bien interesante, porque significa agitar o sacudir severamente. Es la misma palabra en donde nos habla cuando se agitaban las aguas en el estanque de Betesda. Cuando bajaba un ángel, agitaba las aguas y el que estaba enfermo, ¿qué hacía? Se introducía a las aguas. ¿Y qué era? Se sanaba, ¿verdad? De cualquier enfermedad. El Señor ocupa esta palabra en este texto cuando nos dice: no se turbe vuestro corazón. Hermanos, debemos de entender que lo que iba a pasar esa noche y estaba pasando en ese momento con los discípulos era esto. Esta angustia, ese miedo. Jesús los conocía, por eso Él da esas palabras de consuelo. No se turbe vuestro corazón. Ellos iban a enfrentar la burla de los demás. Allá viene Pedro. Y no es que andaba con el maestro, ahora anda solo. Iba a enfrentar la burla de la familia. Iban a hacer la burla de todos tras la muerte del Señor. Ellos se escondieron en su temor, en su angustia. Jesús sabía que iban a dudar de Él. Sabía que iban a estar tristes. Por eso recuerda usted cuando el Señor Jesucristo también les dijo a ellos: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ellos tenían que recordar estas palabras del Señor en su corazón. Para los discípulos eso era el fin.
Pero para el Señor Jesucristo era el inicio de la gran historia de la humanidad. Si meditamos un momento al escuchar estas palabras del Señor Jesucristo, en realidad nosotros podemos recibir consuelo también, en medio de la angustia, en medio de la dificultad. Porque vamos a enfrentar días buenos, pero también días malos. Vamos a enfrentar abandono, también vamos a enfrentar traición. Vamos a enfrentar un montón de cosas en nuestra vida. Pero qué maravilloso es saber que el Señor nos va a amar hasta el fin de nuestras vidas. Que no nos va a dejar. Los demás nos pueden abandonar, pero Él va a estar ahí siempre. Por eso tenemos que acudir a Él, llegar a Él en medio de la angustia y la dificultad. Qué especial es saber, amados hermanos, que recibimos consuelo de parte del Señor. El Señor Jesucristo no estaba obviando el dolor de ellos. No es que el Señor los estaba reprendiendo, como si fuera pecado sentir dolor, angustia, duda. Todo lo que experimentamos los seres humanos, esto también lo experimentó el Señor. ¿Recuerda usted cuando llegó a la casa de Lázaro y vio llorar a María? Nos dice la palabra del Señor que Él se conmovió, se estremeció su corazón. Lloró demostrando la profunda conexión emocional que tenía con Lázaro, su amigo. Por eso debemos de comprender que Él no ignora nuestro dolor, no ignora nuestra angustia, no ignora la dificultad que usted tiene en este momento. Jesús es soberano y Él tiene la última palabra en nuestra vida. No la gente, no la enfermedad, no la dificultad. Es en el Señor que nos hemos depositado nosotros como su iglesia. Es en Él que estamos depositados. Por eso esas palabras, no se turbe vuestro corazón, nos da alegría, gozo, felicidad, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor en el Getsemaní no quería Él ir a la cruz, ¿se acuerda usted? ¿Recuerda ese texto? Su corazón se turbó tanto que dice la palabra que empezó a sudar gotas de sangre. También Él sintió el dolor, sintió la angustia, porque sabía que llegaba la hora en la que Él iba a ser llevado a la cruz. Por eso Él no ignora nuestro dolor, nuestra angustia. Debemos de tomar la mejor actitud ante estas cosas, como dice el salmista David en el Salmo 103, 2. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Esa debe de ser nuestra actitud. Pensar en todos los beneficios que el Señor nos ha dado. En todas esas promesas. Póngase a pensar, amado hermano, aquellos que murieron en el circo romano. La angustia, el dolor. Los leones devorándolos. ¿Qué los mantuvo a ellos firmes sin negar al Señor Jesucristo? Algunos estaban en la hoguera. Es que ellos no dependían del dictamen de muerte que había sobre ellos, sino dependían de la gloria más grande que iban a tener. Para ellos, el morir era un beneficio. Su fe estaba puesta en el Señor, en sus promesas. Como nos dice 2 de Corintios 4, del 8 al 9. Aunque estemos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos,
mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Gloria a Dios por eso, hermanos. Aunque vengamos a la iglesia a rastras, con el montón de problemas y dificultades, no deje de venir a la iglesia. No deje de congregarse los domingos, los jueves, y cada día que el Señor le permita congregarse, venga. Porque necesitamos de Dios. Necesitamos de su presencia, necesitamos de su calor, necesitamos de los hermanos. Y la tercera razón por la cual nuestro corazón no tiene que turbarse cuando vengan esas malas noticias es porque Dios mora en nosotros. Gloria a Dios. Él mora en nosotros. Jesús le dice al final del texto, creéis en Dios, también creed en mí. Jesucristo lo que les está diciendo a los discípulos no es que ellos creen en Él para salvación, porque ellos ya creían en Él, que era el Mesías, Salvador. Cuando les dice, creed en mí, tenemos que tener un poco el contexto. Los judíos tradicionales ya creen en Dios. Ellos confían en Dios al cual no ven. Desde los 5 años los judíos ya inician formalmente el estudio de la Torá. Los 5 libros de Moisés. O sea, ellos ya creen en Dios. Ellos ya han escuchado, han estudiado, han leído la historia de Moisés, del rey David. Creen en Dios. Ellos tienen su confianza plena en Él. Pero Jesús les dice, yo sé que ustedes creen en Dios. Entonces ahora creer en mí. Porque yo soy Dios. El Dios encarnado. El Dios que ustedes antes miraban, no miraban, ahora lo están viendo. Crean en mí, crean en mis promesas, crean en todo lo que yo les he dicho, consérvenlo en su corazón, guárdenlo. Cuando venga la angustia, el dolor, confíen en mí. Esa palabra tiene un sinónimo, confianza. ¿Nuestra confianza dónde está, amados hermanos? ¿En el problema? ¿En la situación? ¿En lo que tenemos hoy en día? Nuestra confianza está en el Señor. El Padre trazó un plan. El Hijo lo hizo posible. Y el Espíritu Santo hace que ese plan funcione en nosotros. Es real, Él nos guarda, Él nos protege, Él nos ayuda, Él nos consuela. Nos dejó a su Espíritu Santo que morara en nosotros, que nos ayuda en medio de la debilidad y las circunstancias de nuestras vidas. Va a llegar un momento en que usted va a dudar, no, téngalo por seguro, de por qué Dios permite tal situación en su vida. Pero siga confiando en Dios. Siga confiando en la palabra. Siga confiando que esas cosas van a pasar. El problema puede estar hoy, todavía ya. Pero usted sabe y tiene la confianza en el Señor, que un día eso va a terminar. Porque aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la va a perfeccionar hasta el final. Amados hermanos, confiemos en las promesas del Señor. En medio de la prueba, la duda, la angustia que estamos pasando hoy, dejemos de confiar en otras cosas. Comencemos a confiar en lo que Dios nos dice y su palabra. Puestos en pie, vamos a pasar al momento de la Santa Cena del Señor. Y así, con esa reverencia, invito a mis hermanos y a mis hermanos del coro que puedan pasar. Preparemos nuestros corazones al escuchar esta palabra que hemos hablado el día de hoy. Y recuerde y hágase ese autoexamen en su corazón de arrepentimiento delante de Dios. Prepárese. Como iglesia debemos de estar preparados ante ese inminente arrebatamiento del Señor. Esto nos recuerda que el Señor Jesucristo está vivo y que Él regresará.
Recuerde que quienes tomamos la Santa Cena del Señor lo hacemos con mucho discernimiento. Los niños no pueden hacer esto, nosotros sí. Nuestros hermanos van a entonar un himno. Quiero saber si todos tienen sus elementos. Vamos a dar lectura a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo de 23 al 26. Nos dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que antes os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, amados hermanos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos el vino. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Incline su rostro y oremos.
Amado Dios, nuevamente venimos delante de tu presencia, Señor. Sabiendo, Señor, de que tu gracia nos ha acompañado y nos va a acompañar siempre. Te pido, Señor, que tú fortalezcas la vida de cada uno de mis hermanos, sus familias, Señor. Y todas aquellas dificultades que estemos pasando, que nuestra confianza nunca, Señor, deje de estar en ti. Que a pesar de que el mundo, Señor, quiera destruirnos, tú no lo permitas. Porque tú nos guardas, en el hueco de tus manos estamos depositados como iglesia, como hijos, Señor, tuyos que somos. Gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias te damos porque te honramos a ti y te glorificamos. Gracias, Señor. Y al partir de esta semana, Señor, que tú siempre nos vas a acompañar, confiando, Señor, en todo lo que hagamos, sea para tu honra y tu gloria. Todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.